Barça 7, Valladolid 0. A ver cómo lo digo. Partido brillante, extraordinario, colosal, mayúsculo del Barça, que pone el modo rodillo, modo pisonadora, para marcar 7 goles contra el Valladolid. Lo vuelvo a repetir por si a alguien no le ha quedado claro. 7 goles ha marcado el Barça contra el Valladolid. Había momentos que los jugadores del Barça parecían los Globetrotters. Ha sido un partido increíble. Yo hacía tiempo que no lo pasaba tan bien viendo al Barça. He disfrutado mucho, la verdad. Han sido 7 goles. 7 goles de un equipo que hace tan solo unos meses decían que no tenía gol. Y hoy han conseguido marcar 5 jugadores distintos del Barça. 5. Han sido 3 goles de Rafinha, un gol de Lewandowski, uno de Koundé, uno de Dani Olmo y otro de Ferran Torres. Han sido 7 goles en total, los mismos goles que la diferencia de puntos que hay actualmente entre Atlético de Madrid y Barça, y entre Real Madrid y Barça, a la espera de lo que hagan Madrid y Atlético en sus correspondientes partidos. Lógicamente, si ganan, ya serán 4 puntos de diferencia. Será menos de la que hay actualmente. Pero antes de empezar el partido, son 7 puntos de diferencia. El Barça lleva todo el verano siendo un meme por parte de la prensa de Madrid. Llevan todo el verano riéndose del Barça, porque bueno, ellos tienen a Vinicius, tienen a Mbappé, tienen a Bellingham, y el Barça solo ha podido fichar a Dani Olmo. Un Dani Olmo que, por cierto, hoy ha dado otra masterclass de fútbol, de juego, ha hecho un partidazo, ya llegaremos a esto también. Pero de momento quiero dejar claro esto, llevamos 4 jornadas de Liga, 4, y el Barça ya ha puesto la directa para encarrilar, bueno, no encarrilar porque queda mucho campeonato de Liga, pero sí que ha puesto una distancia de 2 partidos frente a sus máximos competidores, que son Real Madrid y Atlético, a la espera de lo que hagan en sus correspondientes partidos, que a lo mejor son 7. Ya veremos, porque de la forma que han empezado tanto el Madrid como el Atlético, puedes esperarte cualquier cosa. Ha sido un partidazo brillante del Barça. En la primera parte se han ido al descanso con 3-0 y en la segunda han marcado otros 4 goles. En la segunda mitad creo que salíamos a ocasión de gol cada 5 minutos. Y aparte de los 7 goles que ha marcado el Barça ha hecho 3 palos. Si llegan a entrar solo los palos, sin contar ya las otras ocasiones, si solo llegan a entrar estos 3 palos, hubieran sido 10 goles. Esto parece un partido de balonmano, parece otro deporte, no parece fútbol. Pero es que se nota mucho la mano de Flick, se nota mucho la mano del entrenador. Se nota mucho que tácticamente el equipo está trabajado, se nota mucho que en los entrenamientos el equipo trabaja, que la preparación física es la adecuada, por cómo termina el equipo todos los partidos, como que los termina fresco. Los jugadores terminan los partidos frescos, bien físicamente, no como otras temporadas que en el minuto 70 ya estaban cansados. Este año están jugando de lujo, y hoy ha sido el mejor partido de lo que llevamos de Liga. En la primera mitad, el primer gol ha venido por una asistencia espectacular de Pau Cubarsí, desde el centro del campo, que la pica para que Rafinha haga un control orientado perfecto, se vaya del defensa y chute con el exterior del pie al segundo palo del portero. Ha sido un golazo. El segundo gol ha sido muy parecido al primero, pero cambiando los protagonistas. Lamine Yamal la pica desde el centro del campo, la recoge Lewandowski al espacio y chuta. Es verdad que el disparo no ha sido todo lo esquinado que debía ser, pero como iba fuerte el disparo, se le escapa el portero de las manos y acaba entrando. Y el tercer gol, justo antes del descanso, ha venido a la salida de un córner, en el que Koundé le ha quedado el balón muerto dentro del área y ha rematado prácticamente por la escuadra. Destacar sobre todo, en la primera mitad, sobre todo el partidazo de Cubarsí, de Lamine Yamal,
de Dani Olmo, que ha dado una masterclass de juego. De Pedri también ha jugado muy bien. No ha destacado tanto como Dani Olmo, porque jugaba un poco más... Dani Olmo jugaba más adelantado. Entonces, estos jugadores, cuanto más próximos están al área, más se lucen. Entonces, bueno, Pedri ha tenido un papel más discreto, pero ha hecho un partidazo igualmente. Ha repartido muy bien el juego y ha hecho algunos cambios de orientación espectaculares. Y en la segunda mitad han llegado los otros 2 goles de Rafinha. El primero ha sido un balón que le ha quedado muerto justo delante de la portería, solo ha tenido que empujarla, pero aún así estos goles también deben marcarse y el jugador debe estar allí para empujarla. Y el tercer gol de Rafinha sí que ha sido un auténtico golazo, pero no por el gol en sí de Rafinha, sino por la jugada que se marca Lamine Yamal. El gol viene precedido de un córner favorable al Valladolid, que tira en el córner, coge el rechace Lamine Yamal en la frontal del área y conduce hasta el área contraria, regateando y fintando algunos jugadores, y le hace el pase filtrado a Rafinha, que remata perfecto por debajo de las piernas del portero. Otro partidazo de Lamine Yamal, que aunque no haya marcado, es de los mejores jugadores del equipo, sin duda. Por cierto, es el 8º partido consecutivo de Lamine, sumándole la Eurocopa, en el que asiste o marca gol. Increíble el inicio de temporada que está haciendo Lamine Yamal. El tercer gol, el tercer gol de la segunda parte, exacto, ha sido obra de Dani Olmo. Ha sido un golazo, pero golazo increíble. Coge el balón en la frontal del área y se regatea y finta a varios jugadores buscándose el espacio para marcar sin ángulo al segundo palo del portero. Hoy Dani Olmo ha hecho un partidazo, increíble otra vez. Ya salió la semana pasada contra el Rayo, en la segunda mitad, y dio un recital. Pues hoy ha sido lo mismo, pero durante todos los minutos que ha estado en el campo. Creo que lo han cambiado justo después del gol por Ferran Torres. Por Ferran Torres no. Ahora no recuerdo por quién lo han sustituido, pero creo que ha jugado 80 minutos. Si ha jugado 80, pues 80 minutos de 10. De 10. No se puede... yo creo que el Barça ha hecho un fichajazo con Dani Olmo. Espero que no afloje, porque, el Barça tiene un jugador buenísimo para muchos años, porque es joven aún, tiene 25, 26 años creo, y tiene Dani Olmo para rato. Y el último gol ha sido obra de Ferran Torres, asistencia de Rafinha, que ha sido el MVP del partido, con los 3 goles y la asistencia a Ferran. Y como os digo, hubieran podido ser más goles, porque el Barça ha hecho 3 palos y ha dispuesto de más ocasiones para poder haber marcado más goles, pero ya os digo, el juego ha sido soberbio, todo el partido ha sido increíble. Prácticamente el Valladolid no ha llegado al área del Barça, prácticamente no han tenido ni una sola llegada al área, no pasaban del centro del campo. Y no porque el Valladolid tenga un mal equipo, y no porque el Valladolid lo haya hecho mal. Es todo mérito del Barça, que ha hecho un gran partido. El Barça ha hecho una gran presión y enseguida podían robar el balón a los defensas. Es decir, los delanteros del Barça eran la primera línea de defensa que intentaba recuperar el balón, haciendo presión en campo contrario. De esta forma, el rival prácticamente no podía salir de su propio campo. Prácticamente no han tenido ocasiones. La defensa del Barça ha tenido trabajo en construir juego, no en destruir el juego de los demás. Y esto tiene mucho mérito. Mucho significa que estás haciendo las cosas muy bien desde el inicio, desde la presión en el área contraria. Se nota mucho la mano de Flick este año, se nota mucho los aspectos tácticos, se nota mucho que los jugadores terminan frescos los partidos y que no se cansan en el minuto 70-80 como pasaba otras temporadas. Se nota mucho el trabajo físico, los entrenamientos. Los jugadores disponen permanentemente de varias líneas de pase,
Los jugadores se ofrecen, corren, buscan el balón, lo quieren. Se ven con ganas. Ha salido Fermín en la segunda mitad y bueno, buscaba el gol desesperadamente, estaba con muchas ganas. Por cierto, hoy ha debutado otro central con el Barça, del Barça Athletic, Sergi Domínguez. Cuando ha salido sustituyendo a Pau Cubarsí, lo ha hecho genial, lo ha hecho muy bien. ¿Vale? Me ha gustado mucho, se ve con técnica, con buena salida del balón, me ha gustado mucho. Destacar mucho también en defensa el partido de Pau Cubarsí, que saca el balón, bueno, tiene un guante en el pie, de verdad, es genial, es oro puro para el Barça este jugador. Es importante también cuidarlo porque es muy joven y bueno, que lo respeten las lesiones y que no pase como con Marc Bernal, que por cierto, un gesto muy bonito de los jugadores del Barça, que justo antes de empezar el partido han salido con una camiseta de apoyo al jugador, que hoy precisamente estaba en la grada viendo el partido. También, aparte del partidazo de Lamine, de Rafinha, destacar mucho otra vez el partido de Dani Olmo, que ha disparado 2 balones al palo y además ha sido capaz de marcar el golazo justo antes de que lo sustituyeran. Os animo a que recuperéis los highlights del partido si no lo habéis visto, porque vale mucho la pena. Ha sido un partido muy bonito, muy entretenido para el espectador y vale la pena poder ver las mejores jugadas. Vale la pena verlo todo, aunque ya haya pasado, si no habéis tenido tiempo de ver el partido, por lo que sea no habéis podido verlo, vale la pena verlo repetido porque, a diferencia de otros partidos del Barça que jugaba temporadas anteriores, que bueno, parecía que te podías hacer la siesta, hoy ha sido, ya os digo, en la segunda parte sobre todo, el Barça salía ocasión manifiesta de gol cada 5 minutos. Brutal. Creo que el Barça tiene muy buen equipo y que si siguen así durante la temporada pueden hacer grandes cosas. De momento, antes de que el Madrid y Atlético empiecen su partido, estamos a 7 puntos. Destacarlo, porque en verano nadie lo hubiera pensado, que el Barça pudiera conseguir estos números en 4 partidos de Liga. Ahora nos vienen 15 días de selecciones, que estoy seguro que, bueno, para distraer la atención de lo bien que está jugando el Barça y del mal momento del Madrid, saldrá varias veces el nombre de Negreira en la prensa. Pero bueno, el Barça debe seguir a lo suyo, entrenando, y cuando vuelvan los jugadores de las selecciones tienen un partido muy importante. Este partido sí que será para mí de los más destacados de la temporada. El Barça juega en el campo del Girona, que el otro día marcó 4 goles contra el Osasuna y que parece volver a coger su forma habitual que ya tuvo la temporada anterior. Creo que será un partido muy complicado y el Barça necesita dar su 100% para poderlo sacar delante. Y más teniendo en cuenta que vuelves de selecciones y que los partidos después de selecciones siempre cuestan, ¿no? Por temas varios, ¿no? Porque cada jugador ha estado con equipos distintos, por el jet lag, sea por lo que sea, siempre cuesta. Entonces es muy importante que el Barça pueda salir concentrado en ese partido y pueda seguir manteniendo la condición de invicto en Liga. Y bueno, pues nada, muy contento con el resultado del Barça, con todo el equipo a nivel general y con los jugadores a nivel particular. Ya os digo que todos para mí han hecho un gran partido, todos, del primero al último. Nada, dejar el vídeo aquí, animaros a dejar vuestra impresión en la caja de comentarios y a suscribiros al canal. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!